A veces siento que cargamos con pesos ajenos, bloqueos que se forman lentamente, como polvo que se acumula en rincones que no vemos. Y fue precisamente en esos momentos cuando recurrí a uno de los rituales más antiguos y discretos del saber judío, el ritual de la sal. Es curioso cómo algo tan simple puede albergar secretos tan profundos, porque tras cada grano hay una fuerza silenciosa capaz de disolver lo que parecía inmóvil en nuestro interior. Siempre me han atraído las prácticas que resisten el paso del tiempo, porque si algo trasciende los siglos sin perder su significado, es porque funciona. Y la sal funciona. No invade, no fuerza, no rompe. Disuelve, abre espacio, restaura el flujo de lo que estaba estancado. Y cuando descubrí esto, me di cuenta de que muchos de mis bloqueos no eran muros, eran cristales de miedo que simplemente necesitaban contacto con algo más auténtico. Es asombroso pensar que este ritual, tan antiguo como los primeros pasos de mi pueblo en el desierto, siga vivo porque toca aquello que más nos esforzamos por ocultar, nuestro estancamiento emocional. La sal no pide respuestas, no exige explicaciones, simplemente revela. Y cuando revela, la transformación comienza por sí sola. A veces duele, a veces calma, pero siempre libera. Por eso, antes de adentrarnos en este proceso, me gusta recordar que la sal no actúa sola. Responde a la intención, responde a la verdad, responde al deseo de superar lo que nos limita. Y cuando esa intención se encuentra con el gesto adecuado, el ritual cobra vida, casi como si despertara algo dormido en el alma. Algo que siempre ha estado ahí, esperando este momento. Ahora que vas a repasar cada parte de este ritual, quiero que dejes un comentario escribiendo "La sal que libera" y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido como este, porque este conocimiento, cuando se aplica a la vida, transforma todo mucho más rápido de lo que parece. Cada vez que regreso a los fundamentos de la tradición judía, siento esa fuerza ancestral que me atrae hacia lo esencial, hacia aquello que siempre ha estado ahí, silencioso, pero absolutamente presente. La sal es una de esas presencias. No es solo un condimento, nunca lo ha sido. Recorre la historia de mi pueblo como símbolo de permanencia, incorruptibilidad y alianza. Y cuanto más estudio, más me doy cuenta de que nada en el judaísmo es casual. Cada elemento conlleva un peso espiritual que a menudo pasa desapercibido. Recuerdo cuando descubrí que la sal se consideraba una sustancia viva, capaz de mantener la integridad de aquello que toca, como si preservara la esencia misma de las cosas. Aquello me conmovió. Fue como comprender que ciertas cosas no necesitan ser complejas para ser profundas. La sal, este simple grano, posee una fuerza que muchos objetos rituales no tienen. Y es precisamente esta simplicidad la que revela su poder espiritual. Al adentrarme en los escritos antiguos, comprendí que la sal no solo aparecía como un componente material, sino también como una metáfora de lo incorrupto, de lo que permanece incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Estaba presente en sacrificios, ofrendas e incluso en las metáforas de los profetas. Y siempre que aparecía, iba acompañada de una idea de permanencia, una idea que se convirtió en un pilar fundamental para mí. Esto me hizo reflexionar sobre cómo, en la vida, hay elementos que nos sustentan precisamente porque no cambian. La sal representa esto. No se pudre, no se deteriora, no se deforma con el tiempo. Es como si contuviera la esencia de lo eterno. Y quizás por eso, incluso hoy, muchos recurrimos a ella cuando sentimos que alguna energía se ha estancado, cuando algo en nuestro interior parece haberse bloqueado sin explicación. A veces pienso que la sal nos invita a recordar nuestra propia esencia, aquello que hemos olvidado. En el judaísmo, aparece como un recordatorio silencioso de que la pureza original aún existe, aunque esté oscurecida por los obstáculos que acumulamos a lo largo de la vida. Y es precisamente ahí donde surge la clave para comprender por qué, más adelante, se convierte en un elemento fundamental para derribar esos mismos obstáculos. Cada vez que pienso en el papel de la sal como sellador energético, siento como si sostuviera un fragmento de algo mucho más antiguo que yo. En el judaísmo,
Nada se usa superficialmente, y la sal cumple una función que va mucho más allá de la mera conservación física. Es una especie de guardián silencioso que sella, protege e impide que lo sagrado se disperse. Y cuanto más profundizo en este simbolismo, más me doy cuenta de cómo esta idea resuena con lo más profundo de mi ser. Resulta curioso observar cómo la sal, a pesar de su simplicidad, siempre ha sido tratada con una reverencia casi intuitiva. No absorbe impurezas fácilmente, y esto se ha convertido en una poderosa metáfora dentro de la tradición hebrea. Me gusta pensar en ella como un escudo sutil, algo que no grita, que no brilla, pero que está ahí, firme, cumpliendo su función con una constancia que rara vez vemos en otras sustancias. Este carácter discreto siempre me ha fascinado. Y cuando hablamos de sellar la energía, no se trata solo de cerrar algo, sino de proteger lo esencial. Muchas veces en la vida me he encontrado intentando preservar mi energía, mis límites, mi propósito. La sal en los rituales hebreos funciona precisamente así. Mantiene lo sagrado en su interior e impide que las fuerzas dispersivas del mundo entren sin ser invitadas. Es como si dijera, lo puro permanece. Siempre me asombra cómo se repite esta función de la sal en diferentes prácticas judías. Desde antiguos sacrificios, pasando por pactos, hasta pequeños rituales domésticos, siempre aparece cuando algo necesita ser reparado, estabilizado, preservado. Hay una sabiduría en esto, una inteligencia que parece trascender generaciones sin perder fuerza. Es como si los antiguos ya supieran que la energía necesita estructura para sostenerse. Y cuando relaciono este papel de la sal con el tema de los bloqueos espirituales, todo empieza a tener sentido. No solo sella lo sagrado, sino que también impide que la negatividad se filtre. Marca un límite, un territorio energético. Y es precisamente esta propiedad, esta capacidad de definir límites, la que nos permite comprender cómo la sal se convierte en una poderosa herramienta para romper los bloqueos que insisten en paralizarnos. Cada vez que vuelvo al Tanaj para repasar el simbolismo de la sal, siento como si viajara a un lugar donde la espiritualidad y la materia se encuentran de una forma casi matemática. Allí, la sal no solo representa la pureza, sino que la manifiesta. Es como si cada grano llevara consigo un recordatorio de que lo íntegro no necesita adornos, porque nace completo. Y eso siempre me ha conmovido, porque me obliga a confrontar mi propia búsqueda de plenitud. El Tanaj presenta la sal como parte de ofrendas, pactos e incluso como metáfora de la conducta. Y cada vez que leo estos pasajes, siento que encierran algo profundamente humano. Para los antiguos, la sal no era solo un ingrediente, sino un símbolo de fidelidad y constancia. La pureza que representa no es una pureza inocente, sino una pureza ganada, vivida, refinada por el tiempo. Esto me inspira de una manera difícil de explicar. Y al pensar en la protección que conlleva, me doy cuenta de que no se trata solo de alejar el mal, sino de reforzar el bien. La sal en el Tanaj actúa como un muro invisible, una especie de refuerzo espiritual. Rodea, sostiene, preserva. Es como si dijera, lo que es verdadero merece ser protegido. Y siento que este concepto siempre ha resonado con mi propia necesidad de construir espacios interiores donde mi alma pueda respirar. Hay pasajes, sobre todo en los escritos proféticos, donde la sal aparece como medida de contraste. Donde falta la sal, falta la vida. Donde está presente, hay preservación. Esta relación simbólica me impactó, porque comprendí que, en muchas ocasiones, mis propios bloqueos provenían de esta falta de sal espiritual, de esta ausencia de algo que preservara mi esencia frente a las presiones del mundo. El Tanaj me enseñó este equilibrio una vez más, y cuando conecto esta comprensión con la práctica de los rituales, todo cobra sentido. La pureza que simboliza la sal no es un fin en sí misma. Abre caminos, disuelve lo pesado y crea espacio para el movimiento interior. Es esta pureza,
esta limpieza energética la que prepara el terreno para la verdadera protección. Y es precisamente en este punto donde empezamos a comprender por qué la sal se vuelve tan indispensable en los rituales que buscan romper bloqueos espirituales. Cuando pienso en los tiempos del templo, siento como si entrara en un territorio donde cada gesto tenía peso, cada detalle un propósito, nada era casual, y la sal ocupaba un lugar que muchos hoy ni siquiera pueden imaginar. Toda ofrenda, todo sacrificio, toda aproximación a lo sagrado pasaba por ella. Y cuando comprendí esto por primera vez, entendí que la sal era casi como un vínculo entre lo humano y lo divino, discreta, pero indispensable. Los sacerdotes sabían que la sal no era un mero requisito técnico, representaba la permanencia del pacto, la integridad de la intención, la pureza del acto ofrecido. Me gusta imaginar el momento exacto en que se colocaba la sal sobre la ofrenda. Ese gesto silencioso, aparentemente sencillo, pero que encierra una inmensa profundidad espiritual. Es casi como si la sal sellara la verdad del corazón de la ofrenda. Es curioso darse cuenta de que en el templo, la sal tenía la función de evitar que la ofrenda se corrompiera no solo físicamente, sino también simbólicamente. Preservaba la esencia del acto, como diciendo, esto es puro y así permanecerá. Y cuando pienso en ello, inmediatamente relaciono la idea con la vida. ¿Cuántas veces he necesitado preservar algo dentro de mí para que no se contaminara con el mundo? La sal, en cierto modo, siempre ha sido una metáfora viva de esta lucha interna. También me llama la atención la orden. Todas las ofrendas debían llevar sal. Todas. No era opcional. Y esto me hace reflexionar sobre cómo, en las prácticas espirituales, ciertos pilares son imprescindibles. La sal era uno de ellos. Prevenía el deterioro, fortalecía la intención y mantenía intacta la energía de la ofrenda hasta el final. La sal cumplía la misma función que a menudo intentamos cumplir con nuestras emociones, evitar que se pierdan, se distorsionen o se desmoronen. Y cuando conecto esta práctica ancestral con el proceso de superar bloqueos espirituales, todo adquiere un nuevo significado. Porque si la sal preservaba la ofrenda en el templo, hoy preserva la claridad de nuestra intención. Impide que el proceso de purificación espiritual se vea interrumpido por interferencias internas y externas. Y es precisamente en este punto donde empezamos a comprender por qué la sal se vuelve tan poderosa cuando se usa ritualmente en la búsqueda de la liberación. Cada vez que profundizo en el concepto del pacto de la sal, siento como si manejara una llave ancestral, una de esas que abre puertas interiores cuya existencia desconocíamos. Este pacto, mencionado en textos sagrados, encierra un poder simbólico que trasciende las palabras. Representa algo imperecedero, algo que permanece, algo que resiste el paso del tiempo y las circunstancias. Y cada vez que reflexiono sobre ello, comprendo cómo esta idea resuena con aspectos profundos de mi propia historia. La sal, por su propia naturaleza, no se corrompe, no se pudre, no envejece ni se deteriora. Y quizás por eso fue elegida como símbolo de un pacto eterno. Siempre me ha parecido fascinante. Mientras que tantos elementos se desgastan, la sal permanece inmutable, firme, resistente, constante, y es imposible no ver el paralelismo con los lazos espirituales, con esas alianzas que no dependen del momento, sino de la esencia. Al estudiar la visión mística de este pacto, comprendo que no solo habla de una alianza entre lo divino y las personas, sino también de la alianza que cada persona necesita establecer consigo misma. Una alianza de verdad interior, de compromiso con su propósito, con su purificación emocional, con su propia luz. Y comprender esto lo cambió todo. El pacto de sal se convirtió casi en un espejo, un recordatorio de que yo también poseo una integridad innegociable. La mística judía describe la sal como un elemento capaz de unir lo material y lo espiritual, como un mensajero silencioso. Sella, refuerza,
y legitima lo esencial. Y cuando relaciono esto con el proceso de superar bloqueos espirituales, me doy cuenta de que a veces lo que falta no es fuerza, sino compromiso interior. La sal me enseña esto. Cuando hay una alianza con la verdad, lo que bloquea pierde espacio, pierde poder, pierde forma. Y es precisamente en este punto donde empiezo a comprender por qué tantos rituales de purificación espiritual utilizan la sal como base. No solo simboliza el pacto, sino que lo activa, lo sostiene, lo protege. Y este pacto silencioso, casi invisible, es lo que abre el camino para entender cómo la sal se convierta en un instrumento tan profundo en el proceso de disolver lo que nos pesa, nos obstaculiza y nos impide avanzar. Cada vez que pienso en el efecto de la sal sobre los bloqueos espirituales, siento como si observara un movimiento interno que siempre ha estado presente, pero que solo comencé a percibir al estudiarlo con mayor profundidad. En la tradición judía, la sal no actúa como una fuerza destructiva, sino como una fuerza disolvente. No combate el bloqueo, lo debilita, lo deshace, lo desmantela poco a poco como una silenciosa obra de erosión espiritual. Y eso siempre me ha conmovido profundamente. Es curioso observar cómo la sal, a pesar de su simplicidad, se convierte en una especie de clarificador de energía. Desestabiliza lo estancado, lo que lleva demasiado tiempo atascado, lo que ha perdido su impulso. Y lo he experimentado tantas veces internamente, momentos en los que necesitaba algo que creara espacio, que rompiera el peso de lo que había acumulado sin darme cuenta. La sal, en su simbolismo, hace precisamente eso. Abre, afloja, libera. Al profundizar en textos místicos, veo que la sal se asocia con la idea de separar lo que no sirve de lo que ya no. Revela, expone, muestra lo que está fuera de lugar. Y esta revelación en sí misma ya inicia el proceso de sanación. Porque en el fondo, gran parte de nuestros bloqueos provienen de lo que nos ocultamos, de lo que no queremos ver, de lo que apartamos. La sal nos obliga a ver, y ver ya es la mitad de la liberación. También comprendo que la sal no actúa de forma brutal, no destruye todo de golpe, no rompe puertas, no rompe cadenas. Disuelve gradualmente, desmantela las capas de energía densa que se acumulan en el campo emocional, limpia los detalles, abre microespacios, restaura el flujo de lo que estaba bloqueado. Y eso siempre me ha impresionado, porque así es precisamente cómo funcionan los procesos espirituales más profundos, lentamente pero en el momento preciso. Y es precisamente en este punto, en esta poderosa sutileza, donde la sal se conecta con los rituales hebreos de purificación espiritual. No solo elimina bloqueos, restaura el flujo, la presencia y la vida al espacio interior que antes estaba cargado de peso. Y comprender este mecanismo simbólico abre el camino para comprender el ritual mismo, donde cada gesto, cada intención y cada grano de sal comienzan a adquirir un nuevo significado. Cada vez que me preparo para un ritual de sal, me doy cuenta de que el proceso comienza mucho antes del primer gesto físico. Hay una especie de alineación interna que debe producirse, casi como ajustar la frecuencia de una vibración desajustada. Y sinceramente, ese momento previo siempre ha sido tan transformador como el ritual mismo. Es ahí donde me enfrento a mis tensiones, mis miedos, mi ruido mental, todo aquello que de alguna manera contribuyó al bloqueo que quiero disolver. Aprendí que no tiene sentido entrar en un ritual con prisas o expectativas. La sal responde a la intención, no a la ansiedad. Así que antes de cualquier movimiento, me retiro, respiro más profundamente, siento mi cuerpo, siento dónde se bloquea la energía, dónde se acumula el peso, donde la mente insiste en repetir viejas historias. Es casi como si me reconectara conmigo misma después de mucho tiempo. Y esta reconexión siempre me aporta una claridad inesperada. También suelo repasar mentalmente todo lo que he cargado sin darme cuenta. A veces son demasiadas responsabilidades, otras veces expectativas ajenas y otras dolores sin resolver. Cuando reconozco estas cargas, algo dentro de mí empieza a moverse. Es como si el simple acto de nombrar lo que me pesa abriera espacio para que el ritual cobre más fuerza. Al fin y al cabo, la sal disuelve aquello de lo que estamos listos para desprendernos, no aquello a lo que nos aferramos con insistencia.
Y también existe un cuidado emocional que he aprendido a cultivar. En lugar de resistirme, me permito sentir. Me permito llorar, recordar, asimilar, respirar más despacio. El judaísmo siempre ha enseñado que la emoción es una puerta, nunca un obstáculo. Y llevo esa enseñanza conmigo. Cuando participo en el ritual con presencia emocional, el proceso se profundiza. La sal responde de una manera más sutil y precisa, casi como si supiera exactamente por dónde empezar. Por eso, con el tiempo, comprendí que la preparación no es un antes, sino una parte esencial del ritual. Moldea el espacio interior, refina la intención, clarifica el propósito. Y cuando esa claridad se asienta, cada gesto posterior, cada grano de sal, cada movimiento, empieza a tener sentido de una manera completamente distinta, allanando el camino para comprender cómo el ritual hebreo transforma esta preparación en acción concreta. Al iniciar el ritual con la sal, siento como si cruzara una frontera silenciosa entre lo cotidiano y lo sagrado. Nada allí es casual. Cada gesto tiene peso, cada movimiento evoca siglos de tradición, cada detalle resuena con algo mucho mayor que yo. Es como si mis ancestros estuvieran presentes, guiando mis manos al colocar la sal en el centro del espacio, recordándome que lo sagrado siempre comienza con orden, nunca con prisa. Y este primer paso ya me coloca en una postura diferente. El orden del ritual siempre me ha conmovido profundamente. Hay un comienzo claro, un desarrollo que se va desplegando y un final que lo sella todo. Primero, el espacio. Luego, el cuerpo. Después, la intención. Y solo entonces, la sal. Aprendí, casi como un susurro interior, que si no estoy en armonía conmigo misma, el gesto exterior pierde su fuerza. Así que lo hago todo con calma, casi lentamente, dejando que cada movimiento fluya con la respiración. Así es como la energía comienza a reorganizarse. El momento en que la sal toca la tierra, el agua o el recipiente elegido siempre me conmueve. Me parece demasiado simbólico para ser solo un acto físico. Es como si la sal respondiera a la intención que le impuse de antemano, como si reconociera el propósito. En la mística judía, el gesto de depositar siempre representa la entrega, el desapego, el desprendimiento. Y cada vez que lo hago, algo dentro de mí comienza a abrirse, como si diera permiso para que aquello que necesita disolverse, se disuelva. Luego llega el momento más silencioso, cuando la sal comienza a actuar. No hay ostentación, ni ruido ni drama. Todo es interno, casi invisible. Observo, siento, percibo. A veces es una ligereza inesperada, a veces resurge una vieja emoción, a veces un cansancio que por fin encuentra salida. La sal no tiene prisa, actúa al ritmo del alma, no al de la mente. Y respetar eso siempre ha sido uno de los aspectos más profundos de este ritual. Y cuando el proceso empieza a funcionar desde adentro hacia afuera, comprendo cómo cada simbolismo cobra sentido, el orden que estructura, la intención que dirige, la sal que disuelve. Es como observar un engranaje espiritual moviéndose pieza por pieza. Y este engranaje abre espacio para algo nuevo, porque poco después, cuando la sal ya ha comenzado su acción, empiezan a aparecer señales de que el bloqueo está cediendo. Siempre que el ritual empieza a surtir efecto, noto que las primeras señales no llegan como explosiones, sino como pequeños movimientos internos. A veces es solo un suspiro más profundo, casi involuntario, como si el cuerpo reconociera que algo por fin ha encontrado espacio para moverse. Es sutil, pero real. Y con el tiempo he aprendido a confiar en estas señales. Siempre aparecen antes de cualquier cambio importante, como una silenciosa advertencia de que la sal ha comenzado su acción. Hay momentos en que la mente, que antes parecía pesada y ruidosa, empieza a despejarse. No es una claridad absoluta, sino un espacio, un vacío placentero, una pausa donde antes reinaba el ruido. Me doy cuenta cuando esto sucede porque mis propias emociones empiezan a reorganizarse. Las ideas que estaban estancadas empiezan a fluir, las decisiones que postergué se vuelven más fáciles, los pensamientos repetitivos pierden su fuerza. Es casi como si la sal hubiera limpiado una ventana interior. Otra señal que siempre reconozco es el despertar de viejas sensaciones. A veces emerge un recuerdo,
a veces una emoción que creía haber superado. Y lejos de ser una regresión, esto siempre ha sido para mí un claro indicador de disolución, porque lo que emerge es precisamente lo que estaba oculto en el bloqueo. La sal saca a la superficie lo que necesita ser liberado, no para reabrir heridas, sino para cerrarlas correctamente. También noto cambios en mi cuerpo, ligerez en los hombros, relajación en el estómago, calor en las manos o simplemente la sensación de que la energía vuelve a circular. Parecen insignificantes, pero estas señales físicas demuestran que el estancamiento ha comenzado a disiparse. En el judaísmo, cuerpo y alma jamás se han separado, y en este momento siento esta unidad con mayor claridad. Y quizá la señal más transformadora sea cuando me doy cuenta de que algo que antes parecía imposible de afrontar se vuelve manejable. No desaparece, no se desvanece, pero pierde el poder que tenía sobre mí. En ese momento sé, con certeza, que el bloqueo ha comenzado a disolverse. Y es precisamente de esta apertura interior de donde surge el siguiente paso, el que determina cómo mantener viva esta energía después del ritual. Cada vez que termino un ritual con sal, me doy cuenta de que el momento más delicado no es el ritual en sí, sino lo que viene después. Es como si el alma se hubiera purificado, volviéndose más sensible, más abierta, más perceptiva, y siento la responsabilidad de cuidar esta energía como quien protege una llama recién encendida. La sabiduría judía siempre me ha enseñado que después de cualquier proceso de purificación, el siguiente paso es asegurar la continuidad, porque la energía limpia necesita un camino para permanecer. Con el tiempo, he aprendido que las pequeñas acciones cotidianas marcan la diferencia. A veces se trata simplemente de reorganizar mi entorno, otras veces de cómo empiezo la mañana o incluso del cuidado que pongo en mis palabras. En el judaísmo, el mundo se construye a través de la intención y la acción. Y mantener viva la energía del ritual depende de esta unión. No basta con sentir ligereza, es necesario sostener esa ligereza con decisiones conscientes. Y esto siempre me ha recordado que la espiritualidad es un hábito, no un evento. También noto que, tras el ritual, mi mente se vuelve más sensible a los excesos. El ruido, las conversaciones densas, las noticias negativas. Es como si percibiera con mayor claridad qué me agota y qué me nutre. Y, al reconocerlo, me alejo de lo que me pesa sin sentir culpa. Es instintivo, es natural. La energía recién purificada parece guiarme hacia entornos más ligeros, actitudes más sencillas, relaciones más sinceras, como si el ritual me hubiera devuelto un sentido de orientación que había olvidado. Otra cosa que siempre cultivo es la gratitud discreta, esa que no necesita palabras rebuscadas, solo presencia. En el judaísmo, reconocer lo que se ha transformado es una forma de sellar el cambio. No es celebración, no es exageración, es simplemente conciencia. Y cuando lo hago, siento que el espacio interior que la sal abrió no se cierra de nuevo. Permanece ahí, expandido, respirando, vivo, como si dijera que aún hay más por venir. Y es precisamente este punto, esta continuidad silenciosa, el que conecta el post-ritual con el camino espiritual en su conjunto. Porque mantener la energía abierta es el primer paso para prevenir la formación de nuevos bloqueos. Y cuando este movimiento se estabilice en mi interior, me doy cuenta de que el ritual no ha terminado. Solo ha abierto una nueva etapa, que se despliega naturalmente como una extensión viva de lo que se inició. A medida que avanzo hacia el final de este viaje, me doy cuenta de cómo cada parte de este proceso deja una huella profunda. No en el sentido de pesadez, sino de claridad. El ritual de la sal nunca se trató solo de disolver bloqueos. Siempre se trató de redescubrir lo que permanecía oculto en nuestro interior. Y cuando esa verdad despierta, crea un espacio interior donde el aire puede circular de nuevo, donde el alma puede respirar de nuevo. Es un silencio bueno, el que llega después de la purificación. Me gusta pensar que todo este viaje, desde la historia de la sal hasta el gesto final del ritual, nos recuerda que nada se pierde del todo. Siempre hay algo dentro de nosotros esperando ser liberado, y la sal simplemente abre la puerta para que eso suceda. Muestra, revela, deshace. Y en este proceso, una parte de nosotros renace con más fuerza, más ligereza y más verdad. Si hubiera una frase que definiera todo este proceso sería la sal que libera. Porque al final, eso es precisamente lo que hace. Libera capas que antes parecían insuperables.
Y quiero que esa frase resuene en ti, no como un eslogan, sino como un símbolo de lo que eliges transformar en tu propio camino. Comenta esta frase, la sal que libera. Sellar esta experiencia en tu interior, como un pacto silencioso, casi ritual, entre la intención y la transformación. A veces, así es como la energía se afianza, con un pequeño gesto que honra todo lo que ha despertado. Concluyo este escrito con la plena convicción de que cada palabra aquí sembrada tiene un propósito: abrir caminos. Que esta energía siga expandiéndose en ustedes como una llama que nunca se extingue, iluminando cada paso hacia adelante.